Penta y políticos, principalmente de la UDI, miembros de la comisión investigadora sobre el financiamiento de campañas políticas, no ha descartado invitar a esos parlamentarios a declarar en la instancia. Incluso el presidente de ese comité, el socialista Fidel Espinosa, calificó la polémica como una de las más graves de los últimos 30 años para la política nacional. Conversamos sobre este tema en Mañana en Directo con el diputado del PC, miembro de la comisión investigadora, Daniel Núñez. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Diputado, buen día. Buenos días. Diputado, primero, ¿cuál es su reacción o sus primeras impresiones respecto a estos antecedentes que surgen de la carpeta investigativa conocidos este fin de semana? Bueno, lo primero que uno le surge la convicción, en mi caso, de lo acertado que fue haber solicitado o haber pedido en la Cámara de Diputados esta comisión investigadora, y quiero destacar que nos costó que se constituyera, porque creo que frente a un escándalo de estas proporciones, que yo creo que es el escándalo político más grave de la democracia chilena en estos años de que se restituyó la democracia en Chile, evidentemente los parlamentarios tenemos algo que decir también, más aún cuando aparecemos involucrados institucionalmente por estos aportes irregulares que había hecho el Grupo Penta. Por lo tanto, primero es una satisfacción por el hecho de habernos jugado como bancada del Partido Comunista de constituir esta comisión investigadora, pero obviamente también en la preocupación por la gravedad de las acusaciones y especialmente también, quiero decirlo con mucha franqueza, por cómo esto se había desechado en un primer momento. Yo me recuerdo que varias veces escuché a distintos dirigentes de la UDI decir que este señor Hugo Bravo era un loco, que estas eran acusaciones sin fundamento, que era una persona enferma mental más o menos, y que todo esto eran inventos. Y resulta que cada una de las acusaciones que hizo Hugo Bravo, hasta ahora cada una, aparecen respaldadas por dos ejecutivos distintos del Grupo Penta, las secretarias de los ejecutivos del Grupo Penta, incluso una secretaria del propio Delano, también lo señala. Por lo tanto, acá cada una de las acusaciones se confirmó. Entonces es increíble que se haya intentado desacreditar, porque lo que hay que decir es que la verdad que este proceso que ha dado a estas luces fue, y se intentó por todos los medios obstaculizar a la justicia, es decir, que no se desarrollara. En las propias grabaciones aparecen estos señores diciendo, Delano y Lavín en distintos momentos, que ellos van a hacer gestión ante impuestos internos, que van a hacer contactos políticos para que no se los investigue. En alguna parte hablan de que van a hacer un perfil psicológico al fiscal. O sea, que van a hacer un plan para actuar sobre el fiscal e impedir que él cumpla su rol legal. O sea, esto es gravísimo. O sea, yo no sé qué persona, ustedes o yo, actuáramos para decir que vamos a impedir que la justicia investigue lo que nos ocurre. Pero quienes son poderosos y tienen poder económico y vínculos políticos, se dan el lujo de hacer esas cosas y nadie se escandaliza. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, esto es realmente es algo que tiene que hacernos reflexionar muy profundo a los chilenos de qué está pasando en este país y que la igualdad de la ley evidentemente creo que hoy día no se está respetando como corresponde. Diputado, y cuando Ernesto Silva dice que aquí espera una investigación sin sesgo político, que no se señale solamente a la UDI, sino que se investigue lo que ellos califican como un problema transversal en la política, ¿cómo reciben ustedes aquel emplazamiento que va dirigido a la Fiscalía, pero también puede competir a la Comisión? A todos los políticos, claro. Bueno, yo creo que hasta ahora los argumentos que ha tenido la UDI y en particular el presidente de la UDI, Ernesto Silva, creo que han sido muy débiles. La verdad, y creo que él no ha podido sacarse encima los vínculos familiares que incluso tiene con, entiendo, Delano. Por lo tanto, a mí me parece que el argumento que le ha dado han sido bastante pobres. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, él dice acá no hay delitos, aquí habrían errores, falta. Pero la justicia no investiga errores ni falta. Yo quiero recordarle al señor Ernesto Silva que la justicia investiga delitos y que hay una investigación judicial que está investigando delitos y delitos graves. ¿Por qué? Porque cuando yo entrego una boleta que no es mía, sino que es de un tercero, por una labor que no se realizó, evidentemente además ese particular está disminuyendo su base impositiva, porque lo cuenta como gastos. Entonces deja de pagar impuestos. Entonces aquí hay algo muy grave, no es solamente un aporte irregular. Pues yo hice un aporte irregular que le entreguen el dinero, pero aparte de eso involucra a terceras personas. Y ahí es donde yo creo que vamos a ver la decisión y la valentía o la hombría que tienen algunos políticos. Por ejemplo, el señor Moreira. ¿Valentía para? Valentía para reconocer las cosas y asumir su culpabilidad. Te lo digo, por ejemplo, el señor Moreira va y entrega boletas dice el expediente judicial que apareció en la prensa, de su chofer y de su secretaria. Eso es ilegal, porque ellos están entregando boletas por labores que no realizaron profesionales que no tienen expertices. Y además esos dineros fueron a parar a la campaña de Moreira. ¿Y él va a reconocer eso o va a deslindar su responsabilidad? Va a decir, no, esto lo hizo independiente en forma autónoma, sin mi conocimiento de mi chofer o mi secretaria. Diputado, pero bueno, no es eso es lo que se acostumbra un mucho. poco precipitado en el sentido de que todavía no se ha ni siquiera formalizado el senador Moreira, mucho menos declarado su culpabilidad, más allá de las opiniones que usted pueda tener a título personal, pero lo cierto es que antes de la sentencia, el senador y todos los demás son inocentes, digamos. Todos nosotros, digamos, en cualquier caso.
O sea, bueno, la justicia es la que tiene que investigar, yo no soy juez, pero sí creo que hay responsabilidades políticas que uno no puede eludir. O sea, si es que yo salgo eludido y se me acusa de estas cosas y hay elementos que lo dicen, y además yo involucré a otras personas, porque hay boletas entregadas, eso no es un invento nuestro, lo mínimo es que él dé una explicación franca, clara y transparente. No lo ha hecho. Pero independiente de eso, acá lo grave de esta situación es que no hay una explicación coherente. La UDI no ha pedido perdón al país por haberse involucrado en este tipo de fórmulas, que son extremadamente graves. ¿Y bastaría con pedir perdón o deberían dejar eventualmente sus sitios en el Congreso aquellas personas que hayan ganado elecciones con dineros mal habidos, para hacer una fórmula general, digamos, o con boletas o de la manera que sea, pero de manera irregular? Yo creo que es un tema muy pertinente preguntarse, porque cuando uno compite en una elección y alguien recibe un financiamiento que fue ilegal, que fue dado por el lado y que un candidato que iba junto con él no tuvo la oportunidad de obtener... Es como doping, decía alguien. Claro, efectivamente es un doping, es una forma irregular, desleal de competir, y probablemente, por lo tanto, ese triunfo también está viciado. Por lo tanto, a mí me parece totalmente pertinente. Sí creo que habría que esperar el resultado final de la investigación judicial. Yo no voy a decirlo antes, pero sí creo que serían candidaturas ilegítimas, y desde ese punto de vista lo natural sería que ellos mismos, por un tema ético, abandonaran, renunciaran a sus cargos, y probablemente tengamos, por lo tanto, nuevos parlamentarios que puedan efectivamente representar a la gente con independencia, porque ese es el otro tema. Acá uno se pregunta, bueno, ¿y esos senadores que recibieron estos dineros de Penta? Grandes números, porque aparte de los aportes reservados que no conocemos, pues son reservados, tenemos estos que conocimos por investigación judicial. ¿Con qué independencia van a votar las leyes? Diputado, ¿y ustedes en la comisión están evaluando la posibilidad de invitar a estos parlamentarios para que declaren en la investigación que están llevando ustedes a cabo? Sí, es una posibilidad que invitemos a estos parlamentarios, aunque en esta primera etapa nos hemos concentrado más bien en lo que fue el accionar de las anteriores autoridades, de por qué no se fiscalizaron los hechos que involucran al Grupo Penta, porque acá hemos conversado una arista que es grave, la arista política que involucra a parlamentarios. Pero hay que recordar que el Grupo Penta también tiene una investigación muy grave, que yo creo que no puede ser tampoco dejada de lado, que es por cohecho, en tanto ellos entregaron dinero, 40 millones de pesos, a una ex subsecretario de Minería, que además estaba justamente en ese periodo velando por la aprobación del proyecto minero Doña Dominga, que era propiedad del Grupo Penta. Sí. Pero claro, la plata se la entregaron a través de boletas que emitía familiares de su esposa, por lo tanto hubo una intención de ocultarlo. Y eso es un hecho muy grave. Y aparte de eso está la investigación propia de fraude tributario, que implicó que el Grupo Penta, para rebajar gastos de sus empresas y pagar menos impuestos, inventaba pagos, por ejemplo, a sus propias cónyuges. Por lo tanto, acá tenemos un esquema de defraudación que no fue solo el financiamiento irregular a políticos. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿no será que este Grupo Penta usó su poder político, usó sus influencias a través de la UDI para enriquecerse en forma ilícita? Y que las autoridades del gobierno anterior no hubieran hecho su trabajo. O sea, curiosamente, una ironía, ¿verdad? Pablo Wagner, militante de la UDI, subsecretario de Minería, digamos. Entonces, claro, Penta utilizó en el gobierno Piñera esos vínculos, en este caso ya aprobados, para favorecer sus negocios, y eso, enriquecerse en forma ilícita, también en Chile también debe ser un delito, y creo que en ese sentido esto nos tiene que servir de experiencia en términos de poder delimitar claramente la relación entre la política y el dinero, y tiene que haber transparencia. De otra manera, claro, la gente que ya tiene una mala opinión de la política en sí va a decir, bueno, llegan los políticos, ministros, diputados, senadores, ¿y qué es lo que hacen ahí? Legislan y operan para enriquecer a los grupos económicos, y los ciudadanos que a veces vivimos abuso y que alegamos cuando nos cobran los estacionamientos de más o cuando nos cobran crédito, pagamos las consecuencias y nadie nos defiende. Entonces, ese estado de ánimo en la ciudadanía creo que también es algo que tenemos que enfrentar, y por eso en la comisión investigadora hemos tenido esta primera etapa, que es investigar y ver cuál es el papel que han tenido las anteriores autoridades, y que claramente hubo una pasividad, una omisión grave. Diputado, ¿y si evalúan convocar a parlamentarios a esta comisión a declarar? Me imagino que también tendrán en carpeta al ministro Undurraga. Bueno, la citación a los parlamentarios es una invitación. Nosotros no tenemos poder, solamente podemos citar autoridades en ejercicio de gobierno, por lo tanto es voluntario, ellos decidirán si van o no. Y en el caso del ministro Undurraga, queremos primero terminar de conocer cuáles son las situaciones que lo involucran. Él tenía una fundación, hay un solo pago hasta ahora de lo que ha aparecido en las informaciones de prensa. Sí, pero estaría dentro de los investigados también. Sí, entiendo. No estaría. Sí, entiendo que también está esa posibilidad, pero lo que nosotros hemos en una primera etapa centrado es cuál es el papel de las autoridades anteriores, porque aquí claramente, por ejemplo, el exdirector de Impuestos Internos, Julio Pereira, se omitió en esta investigación. Incluso lo que conocimos fue que la funcionaria que hizo la primera denuncia de esto, que fue el año 2011, fue
sancionada en la práctica y removida de impuestos internos. Imagínate, la funcionaria que hizo esta denuncia, la primera, fue sancionada en impuestos internos. Y todo eso bajo la administración de Sebastián Piñera. Entonces a mí que no me digan ahora que acá este poder económico del Grupo Penta, que además se transformó en poder político, no se utilizó para encubrir ilícitos, para enriquecerse en forma ilegal. Y eso es gravísimo porque de esta manera además se defraudó con dinero o se evadió impuestos que van en beneficio de todos los chilenos. Bien, diputado Núñez, gracias por haber venido a CNN Chile. Que tenga un buen día. Igualmente.